pues de antemano, disculpas a todos por... Bueno, la idea es que nosotros en cuidado paliativo, generalmente en las clínicas de falla cardíaca, a veces nos demoramos mucho en enfocarnos en cuidado paliativo en nuestros pacientes. Entonces nosotros en nuestra clínica de falla cardíaca, nosotros tenemos una unidad de insuficiencia cardíaca especializada y una unidad de insuficiencia cardíaca avanzada. Entonces este es el lema de las dos unidades. Entonces esperamos lo mejor en base a la evidencia que tenemos, pero nos tenemos que anticipar a lo peor que le puede llegar a ocurrir al paciente, porque no es ideal tomar decisiones, digamos, muy abruptas encima de una situación catastrófica que tenemos con un paciente. Entonces, este es el mensaje para todos nuestros pacientes cuando llegan por primera vez a la consulta monotemática que hay en insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿qué es para nosotros como médicos de falla cardíaca el cuidado paliativo? Entonces, el cuidado paliativo es un acercamiento multidisciplinario en el cuidado de estos pacientes, enfocándonos en calidad de vida y buen morir. Entonces, eso es para nosotros, teniendo en cuenta la definición de la OMS. ¿Y cuál es la definición de la OMS? Entonces, el cuidado paliativo es un acercamiento para el mejoramiento de la calidad de vida de los pacientes, de sus familiares que enfrentan una enfermedad crónica desgastante, sea cual sea la enfermedad crónica, a través de la prevención y el alivio del sufrimiento, detectando y manejando tempranamente el dolor, disnea y problemas tanto físicos, psicosociales y espirituales. Entonces, fíjense ustedes que combinan todo el ser, ¿sí? Todo lo que incluye el ser, familiares, ¿sí? Percepciones de la vida, percepciones de fin de vida y cómo percibo yo mi enfermedad y el tratamiento que me están brindando a mí para la enfermedad. Entonces, ¿cómo comienza la travesía de falla cardíaca en el contexto de paliación? Entonces, yo traté de enfocar mi charla en 5 preguntas que generalmente a veces nos hacemos muy tarde y la idea es que nos las hagamos muy temprano. Entonces, perdón, aquí son 5. Entonces, ¿a quién? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y dónde hago yo el cuidado paliativo? Hay diferencias en los cuidados paliativos, yo no puedo hacer cuidado paliativo, el cuidado paliativo que yo hago es diferente al cuidado paliativo que hace el especialista en cuidado paliativo. Entonces, para responder la primera pregunta, ¿a quién hacemos nosotros el cuidado paliativo? Entonces, fíjense que Clarita mencionaba ayer algo de que ellos tienen, digamos, dentro de su esquema de clínica de falla cardíaca, que aquel paciente que ingresa al programa de cuidado paliativo y fallece en las primeras 4 semanas es un paciente que tardemente se refirió a cuidado paliativo. Y sí, realmente sí es así. Si ustedes miran, por ejemplo, el curso clínico de la enfermedad de falla cardíaca como tal, y ustedes miran los estadios que nosotros tenemos en falla cardíaca por el American Heart Association, hay 4 estadios. En A y B todos tenemos claro qué es lo que tenemos que hacer en esos estadios. En C no hay duda que desde el punto de vista de terapia farmacológica tenemos clarísimo lo que tenemos que hacer, pero muchas veces no tenemos claro otras opciones adicionales que tienen esos pacientes. Entonces, para nosotros, ¿en quiénes se aplica el cuidado paliativo? En aquellos pacientes que ingresan a la unidad de insuficiencia cardíaca especializada, pacientes estadio C, pacientes sintomáticos que consultan con el primer episodio de falla cardíaca o pacientes que son referidos de otras instituciones que todavía no son estadio C y aquellos pacientes que son estadio D de una vez. Entonces, si ustedes miran el curso clínico de la enfermedad, generalmente cuando hacemos las charlas nos enfocamos en esto, para saber cuáles son las terapias modificadoras de enfermedad, cuándo aplicamos nosotros esas terapias, que generalmente es por acá, todo lo que hablábamos de los casos clínicos, por ejemplo, que ustedes vieron en la mañana, pero fíjense ustedes acá esta línea punteada verde, ¿sí? Y generalmente en lo que menos nos enfocamos nosotros cuando miramos esta gráfica, ¿sí? Es en esta línea. Entonces, generalmente nos enfocamos en esto y en estas que son las terapias modificadoras de la enfermedad, pero muchas veces no nos enfocamos en esta punteada y si ustedes miran desde el principio de la enfermedad estamos manejando síntomas y recuerden ustedes que la paliación maneja síntomas, ¿sí? Entonces acá nosotros empezamos manejo paliativo, nosotros todos los médicos que manejan síntomas en los pacientes son paliadores primarios, ¿sí? Porque estamos manejando una de las partes de cuidado paliativo. Entonces, acá empieza el cuidado paliativo en los pacientes con estadio C, va aumentando y acá evidentemente cuando el paciente ya es caracterizado clínicamente como un estadio D por todas las variables, tanto clínicas, paraclínicas, que nos han enseñado las sociedades científicas, ya sea la europea y la americana, definitivamente el cuidado paliativo debe aumentar más, no solo debe iniciar, ahí aumenta, no inicia. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros tenemos los pacientes
con falla cardíaca, que eso también lo mencionábamos. Si ustedes recuerdan algunos de las charlas de los speakers previo, acuérdense que ustedes que hacia el final de la enfermedad, ¿sí? Realmente el tipo de muerte es por la enfermedad en sí, o sea, es algo muy desgastante, más no por episodios súbitos de muerte. Eso también nos tiene que orientar hacia quién va dirigido el cuidado paliativo. Esto es una aproximación, pero estas son del 2014, ese es el 2014, el DANE, y si nosotros miramos por porcentaje y por estadios, en estadio D, cuando claramente la gente reconoce más el cuidado paliativo, vendríamos a tener una población casi de 80.000 pacientes que ingresan a este tipo de terapias, llámenlas terapias avanzadas, llámenla trasplante, llámenla asistencia, llámenla cuidado paliativo. Pero yo creo que si ustedes miran ese porcentaje, a ninguno de esos 80.000 pacientes les han explicado cómo quisieran ellos fallecer si la terapia que estamos aplicando no funciona. Si yo no tengo éxito con mis terapias farmacológicas, ¿qué otras opciones hay? Pero ¿cómo nos puede ir con esas opciones? Y si tenemos o no una opción a fin de vida para lograr mejorar síntomas, si yo no puedo tener una terapia que realmente me mejore la sobrevida de ese paciente. Viene entonces nuestra segunda pregunta. ¿Por qué utilizar el cuidado paliativo? Entonces, la primera, ¿a quién? Aquellos pacientes que ingresen a unidad de insuficiencia cardíaca especializada, estadios C y D, que de pronto la intensidad de la paliación es muy diferente, claro que sí, y esa es la idea, pero la idea es que el paciente conozca su enfermedad, sepan que está y luego sepa cómo tiene que batallar contra ella. ¿Por qué nosotros deberíamos incluir el cuidado paliativo en estos pacientes? Pues si ustedes miran las revisiones de cuidado paliativo, ¿sí? Recuerden que antes solamente se hablaba de cuidado paliativo en pacientes oncológicos, después empezó a hablar cuidado paliativo en pacientes que tenían patologías pulmonares, entonces el EPOC es una patología muy discapacitante, pero miren ustedes el porcentaje, ¿sí? De enfermedades cardiovasculares y el cuidado paliativo que se requiere. O sea que no es insignificante ante lo que nosotros estamos. Y si ustedes miran este porcentaje de enfermedades cardiovasculares, el mayor peso es para la insuficiencia cardíaca. O sea que realmente no debemos empezar tarde estas terapias, realmente se necesita utilizar cuidado paliativo en estos pacientes. Si vuelven a mirar ustedes la gráfica, en la cual a veces solo miramos el curso clínico, miren el tipo de muerte, ¿cierto? Entonces, en este tipo de muerte nos enfocamos muchísimo, porque generalmente las guías nos tienen un ítem para aquellos pacientes o que no mejoran función sistólica o que tienen la terapia médica óptima, y a pesar de eso, digamos con una clase funcional 1 o 2, dependiendo de la etiología, tenemos que utilizar algunas estrategias para disminuir este ítem. Pero generalmente cuando nosotros llegamos acá, las únicas dos estrategias que se nos vienen a la mente es trasplante y asistencia, pero nunca se nos viene a la mente pensar que estos pacientes puede ser que les digan cuando ustedes les ofrezcan las opciones, así sean candidatos de yo la verdad no quiero esa opción. Y generalmente ante un médico que siempre salva vidas y quiere trasplantarlo, mejorar la sobrevida, tener al primer año de sobrevida el 85%, 100 pacientes trasplantados, 82 están perfectos, pues esto no es sencillo de enfrentarlo en este momento de la vida, cuando uno nunca antes le ha dicho que el tratamiento puede llegar a fallar. Si ustedes miran la nueva pirámide, pues digamos en falla cardíaca, fíjense que acá en el estadio D, ellos son muy claros en que se deben hacer unas discusiones de fin de vida. Pero discusiones de fin de vida no solo se hacen para aquel paciente que no tiene la opción de trasplante o que no tiene la opción de asistencia. Se hace para todo aquel que llega a una unidad de insuficiencia cardíaca avanzada. Si es un paciente que tiene la opción de trasplante o un paciente que tiene la opción de asistencia, a ese yo le tengo que decir qué decisiones a final de vida él tomaría, ¿sí? Si nos ocurre algo. Y eso es supremamente importante porque en algunos casos puede ocurrir y no es tan sencillo manejar a la familia, manejar incluso al familiar, ¿sí? ¿Cómo manejan ustedes ese familiar? Y le comentan que la terapia ha fallado y que tenemos que hacer algunos cambios porque no se pudo manejar una situación aguda que tuvimos. Eso no es tan sencillo. ¿Y por qué también lo tenemos que tener? Porque definitivamente las guías de todas las sociedades, incluyendo las guías de asistencia circulatoria mecánica, ya lo tienen dentro de sus recomendaciones, ¿sí? Entonces están las guías americanas, están las guías europeas de falla cardíaca y las guías americanas de asistencia circulatoria mecánica, o sea que definitivamente debemos utilizar la terapia paliativa en los pacientes falla cardíaca estadio C y D. ¿Cuándo nosotros utilizamos esta terapia? Entonces,
Ante esta pregunta de cuándo utilizamos esta terapia, nos hacemos también otra pregunta, que es la misma pregunta que nos hacemos cuando estamos frente a un paciente que probablemente vamos a decir, este paciente ya es un estadio de, tengo que pensar otras opciones fuera de la terapia modificadora de enfermedad que he instaurado ya en mi paciente. Entonces, en ese momento nos preguntamos, ¿tiene nuestro paciente una mortalidad anual de más del 50% y una esperanza de vida inferior a 2 años? Entonces, esa es la pregunta que sigue, ¿sí? Para los pacientes que van a ingresar a terapia avanzada. ¿Podría ser un candidato a terapias avanzadas? Entonces, fíjense que ahí también nos hacemos nosotros la pregunta de, bueno, ¿este paciente podría ser tributario a ingresar también a cuidado paliativo? Entonces, para eso nosotros utilizamos o nos hemos vuelto de pronto un poco más objetivos al hacer ciertas mediciones. Utilizamos algunos scores como el Seattle Heart Failure Model, que nos puede decir realmente y nos habla de porcentajes, ¿sí?, en basal y posterior a una intervención, para saber el impacto que yo puedo tener con la intervención para que me ayude a tomar algún camino en ese paciente que es un C y que va a ser un estadio D. ¿Por qué es tan crucial, por ejemplo, que nosotros comuniquemos entre el familiar y el paciente y grupo médico este tipo de herramienta? Entonces, se los voy a poner en nuestro medio. Nosotros tenemos una población de Chagas pues muy importante. Y el Chagas, cuando llega, digamos, a un estadio C y D, es un paciente joven. Generalmente son pacientes muy jóvenes, ¿cierto? Y si ustedes miran este estudio y miran los modelos que predicen expectativa de vida, entonces en amarillo es lo que el paciente cree que es su expectativa de vida a los 40 años de edad. Eso es por edad, ¿sí? Y el verde es lo que el modelo predice. Entonces, fíjense que la comunicación es muy importante, porque si a mí me llega un paciente, un estadio C, un paciente con una cardiopatía chagásica, ¿sí?, que tiene 40 años, él percibe que a los 40 años puede ser que no vaya a fallecer tan rápido, porque a los 40 años de pronto no es el porcentaje no es tan alto de fallecimientos a esa edad, ¿cierto? Entonces, digamos que esto es lo que predice el paciente y esto es lo que va prediciendo el modelo. Entonces, a medida que aumenta la edad, el modelo, digamos, que predice evidentemente, y los pacientes también saben que van llegando a fin de vida. ¿Sí? O sea, uno sabe que cuando aumenta la edad, este factor de riesgo definitivamente le da a uno un OR muy alto para cualquier tipo de desenlace adverso. O sea que es muy importante el hecho de que un paciente con estadio C de cardiopatía chagásica, 40 años, ingrese a una unidad de insuficiencia cardíaca especializada, ¿sí?, con esa edad, no es menos importante que aquel que ingresa con una cardiopatía dilatada isquémica a los 75 años. ¿Sí? Entonces, a todos los pacientes estadio C uno les debe dar el ingreso a cuidados paliativos y les debe empezar a ofrecer ese tema, ¿sí?, independientemente de que esto, digamos, en ese momento no vaya a ser de una intensidad mayor, porque si ustedes ven el curso clínico, pues la intensidad es más baja en ese estadio y aumenta el estadio D. Y esto es teniéndolo en cuenta por clases funcionales, ¿sí? Entre mayor clase funcional, entre peor clase funcional tengan los pacientes, ¿sí?, pues evidentemente sí pudiera llegar a correlacionarse un poco más con el modelo de expectativa de vida. La siguiente pregunta sería ¿cómo? ¿Cómo puedo yo hacer los cuidados paliativos en estos pacientes? Entonces ahí viene otra pregunta adicional con respecto a la evidencia que hay de estas intervenciones paliativas cardiovasculares. Entonces fíjense que hay algunas opciones de manejo en el contexto de estos pacientes, algunas con mayor, otras con menor evidencia, ¿sí? Pero en este punto o en este momento, digamos, del contexto de falla cardíaca, es lo que hay y lo tenemos que utilizar. Entonces están algunas opciones sobre manejar el gasto cardíaco, otras opciones sobre manejar la sobrecarga de volumen y otras opciones que son las menos estudiadas, digamos, y con las que tienen menos evidencia, de mejorar algunos componentes valvulares, ¿sí?, que mejoran disnea en el caso de los pacientes con falla cardíaca y mejoran calidad de vida en ese grupo de pacientes. Entonces, inotropía intermitente o continua, digamos que es uno de los brazos que sale ahí dentro de las intervenciones, y tenemos que la infusión continua intermitente de soporte inotrópico promueve algunos cambios hemodinámicos con mejoría sintomática, pero se ha asociado con aumento de mortalidad. Entonces, si ustedes recuerdan toda la evolución que ha tenido la inotropía, ¿sí?, como inició inicialmente la inotropía,
Ustedes recuerdan que hubo varios problemas por la escogencia de los pacientes que ingresaban a esos trials, porque no eran pacientes, digamos, similares. En el paquete se metía todo y eso también cambió algunos de los desenlaces de esos grupos, pero en este momento se están organizando mucho más los grupos. Ya sabemos que en algunos de pronto no es tan beneficioso, pero tenemos un nicho de pacientes en los cuales de pronto sí se benefician un poco más de ese tipo de estrategias, como aquellos pacientes crónicos de disfunción ventricular izquierda. Entonces, en base a eso, pues han salido muchísimas publicaciones de trials y como ha sido tan difícil, digamos, poder homogeneizar los criterios de inclusión de esos pacientes a los trials y los desenlaces han sido tan diferenciales, pues se han creado algunos consensos en base a algunos estudios que de pronto sí han sido un poco más organizados en la inclusión de pacientes y han llegado a la conclusión que aplicaciones repetidas e intermitentes serían razonables en pacientes seleccionados a ciertas dosis y con monitoreo adecuado con el fin de mejorar la estabilidad hemodinámica, reducir marcadores clínicos, síntomas y posible mortalidad y hospitalización, que son algunos de los desenlaces que están saliendo en las últimas publicaciones con inotropía intermitente. Sobrecarga de volumen. Entonces, nos referimos a sobrecarga de volumen, estrategias de ultrafiltración, específicamente diálisis peritoneal. Entonces, acá, ¿por qué ponemos función renal terminal? Porque algunos pacientes salen del grupo, algunos pacientes que están, digamos, dentro del contexto de la unidad de insuficiencia cardíaca especializada y algunos de la avanzada, cursan evidentemente con otras comorbilidades y llegamos a este término de función renal terminal. Entonces, en aquel paciente que sí la tiene, pues es una decisión, ese es otro campo, digamos que ese es otro mundo aparte. Pero al que nosotros nos referimos aquí en paliación es aquel paciente que no tiene función renal terminal, es aquel paciente que cursa realmente con un cardiorrenal, como mencionaba ayer el doctor Efraín Gómez. Entonces, en estos pacientes puede llegar a ser una opción el manejo de volumen con diálisis peritoneal, para que reduzcan las hospitalizaciones y se ha visto también en múltiples metaanálisis, digamos, de algunos estudios que pudiera llegar a mejorar la función sistólica ventricular izquierda, pero el único impacto sería hospitalización, que es el impacto que realmente han tenido, digamos, estos estudios. Entonces aquí podría ser una opción, obviamente. ¿De dónde salen estos? Pues obviamente estudios retrospectivos, prospectivos, no tenemos ensayos clínicos aleatorizados, pero lo que sí se ha visto, ¿sí?, digamos, en la reunión de los estudios que se ha hecho, es que disminuyen las hospitalizaciones y mejora la clase funcional de nuestros pacientes en ese estado C, clase funcional 3B y estadio D. Esta es nuestra primer cohorte de pacientes en diálisis peritoneal paliativa. Nosotros digamos que en este momento tenemos más o menos 17 pacientes en diálisis peritoneal paliativa y realmente nos ha ido muy bien. Nos ha ido muy bien porque los pacientes no se han vuelto a hospitalizar por falla cardíaca. Y son pacientes que no tenían previamente otra opción, que no tienen función renal terminal, esto nos permite seguir con las terapias modificadoras de la enfermedad, a pesar que nuestro enfoque ya por ser un estadio D no sea ese, ¿sí?, pero las han tolerado, obviamente esas medicaciones quedan con esos pacientes. Si nosotros miramos el contexto de paliación, pues ustedes miren acá, falla cardíaca, y miren todo lo que pueden tener a fin de vida, ¿sí?, cuando esos pacientes están ya en un estadio D. Entonces, no solamente es manejar, digamos, el contexto de función sistólica del ventrículo izquierdo y los síntomas que yo puedo llegar a tener porque no he logrado controlar o no logré controlar definitivamente con las terapias modificadoras de la enfermedad, sino todos los otros síntomas que se derivan que también requieren tratamiento en estos pacientes. Y fuera de eso, cuando estamos nosotros en paliación, si ustedes miran de las cohortes de pacientes de falla cardíaca en cuidado paliativo, miren ustedes acá los pacientes con función sistólica reducida, la cantidad de comorbilidades con las que llegan. O sea, casi toda la población llega con más de 5 comorbilidades. No solamente es manejar la falla cardíaca como tal, sino manejar un contexto adicional de patologías para paliarlas todas. Entonces es supremamente importante que uno le enseñe al paciente todas las otras comorbilidades adicionales y el manejo que cada una de ellas tiene en el contexto de paliación. ¿Dónde lo hacemos entonces? Entonces, fíjense que esta es una de las preguntas más difíciles y a veces cuando uno llega a los servicios donde nos interconsultan a los de avanzada y la única opción es la paliación, es el miedo que tenemos a decirle al paciente y a los familiares que pues desgraciadamente no se había abordado esa opción porque muchas veces la interconsulta no la hacen en agudo y es aún más difícil abordar ese tema.
Entonces, fíjense que teniendo en cuenta las trayectorias intrahospitalarias, ¿sí? Porque ¿dónde puede hacer uno cuidado paliativo? Lo hace desde ambulatorios. Si a mí me llega un paciente a la unidad de insuficiencia cardíaca especializada, estadio 6, es mi primer consulta, yo tengo que abordar ese tema con el paciente. Pero si ocurre, por ejemplo, intrahospitalariamente, estas son las trayectorias de la falla cardíaca intrahospitalaria. Entonces, fíjense ustedes, la trayectoria 4, pues esa es la maravillosa. Es un curso intrahospitalario no complicado, paciente que sale de la unidad de insuficiencia cardíaca, se le puede hacer el abordaje desde la primera hospitalización y sigue su abordaje ambulatorio. ¿Cuál es el paciente a los que nos enfrentamos? A estas trayectorias, a la 2 y a la 1. Es aquel paciente que llega primera vez, ¿sí? No conocido, un paciente que ya tiene una enfermedad cardiovascular muy avanzada, que se aplican los criterios clínicos y paraclínicos, y es un paciente refractario y que no ha logrado mejorar y no ha logrado salir del bache. Entonces, aquí debemos utilizar paliación, pero una cosa que se llama paliación en agudo. Y en paliación en agudo no solamente venimos nosotros los paliadores primarios, sino tiene que venir el grupo de cuidado paliativo a ayudarnos, porque no es sencillo manejar un paciente que no conoce nada y al cual no se le ha dicho absolutamente nada de este tema. Esta es nuestra propuesta, la que nosotros hacemos en nuestra clínica. Nosotros tenemos la clínica de insuficiencia cardíaca, tenemos una unidad de insuficiencia cardíaca especializada que está en estricta relación con una unidad de insuficiencia cardíaca avanzada. Estas dos funcionan en base a un equipo multidisciplinario. Acá estamos nosotros, los cardiólogos de falla cardíaca, está la enfermera, nutrición, fisioterapia, psicología, rehabilitación, obviamente todos ellos con un perfil educacional bastante importante. Y acá en la unidad de insuficiencia cardíaca avanzada estamos nosotros, los del grupo de insuficiencia cardíaca especializada, está el grupo de asistencia y está el grupo quirúrgico. Entonces, fíjense que si nosotros tenemos que tomar una decisión acá de que uno de los pacientes que está en estadio C ya realmente no es un estadio C, sino que su enfermedad ha progresado y tiene que pasar a este grupo, inmediatamente nosotros ya estamos acá como paliadores primarios, ¿sí? Y es en este momento cuando yo lo traslado a la unidad de insuficiencia cardíaca avanzada para valorarlo, para valorar opciones, que yo decido activar mi grupo de cuidado paliativo con todos los especialistas de cuidado paliativo. O sea, yo actúo como paliador primario desde que conozco al paciente y le tengo que dar el tema, o sea, digamos que tenemos como claro cuáles son los temas que tenemos que abordar. Eso lo hemos hablado nosotros con el grupo de cuidado paliativo, pero una vez el paciente pasa a cualquier terapia avanzada, tenga o no tenga, digamos, contraindicación para trasplante. Si es un paciente de trasplante, ese paciente lo aborda cuidado paliativo. Si es un paciente de asistencia ventricular, ese paciente lo aborda cuidado paliativo. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen una complicación después de que colocan un dispositivo y tienen un ACV hemorrágico y el paciente era un muy buen candidato para esa terapia y resulta que a las 12 horas después del implante, desgraciadamente hizo una complicación, ¿cómo abordar eso con los familiares? ¿Cómo decirles, el dispositivo tenemos que apagarlo? E indudablemente van a ocurrir muchas cosas, o sea, eso no es ideal abordarlo agudamente, créanmelo, no es ideal hacerlo. Indudablemente, pues este grupo de cuidado paliativo funciona todo el tiempo también. Acá dentro de nuestra unidad de insuficiencia cardíaca especializada, pues también tenemos la parte de hospital de día y telemonitoreo, y acá de la unidad de insuficiencia cardíaca avanzada, pues salen estas tres opciones. O sea que aquí nosotros, por ejemplo, tomamos la opción si decimos que ese paciente ingresa al protocolo de inotropía intermitente, o si ese paciente podría llegar a ser, ¿por qué no?, un candidato para diálisis peritoneal, o por qué no, si es un paciente que de pronto no acepta ese tipo de terapias, empezar a utilizar otros conceptos adicionales de cuidado paliativo en cuanto a oxígeno en casa, comodidades en casa, morfina, varias cosas adicionales que tenemos que empezar a utilizar en esos pacientes. ¿Cómo lo activamos? Entonces lo podemos activar a nivel hospitalario o a nivel ambulatorio. Entonces, ¿por qué es tan importante esto? Si nosotros lo activamos a nivel hospitalario, tenemos que mirar trayectoria, cómo ha sido la trayectoria de la hospitalización de ese paciente para abordar a los familiares, cuál es la estadificación que yo le doy, ¿sí?, a su componente cardiovascular, debo definir terapias avanzadas de ser necesario. Si definitivamente es un paciente para paliarlo, yo he aplicado la paliación primaria, pero viene todo el grupo de cuidado paliativo por si ese paciente ingresa a código lila. Y algo supremamente importante que tenemos nosotros que hacer con esos pacientes es suspender intervenciones. Entonces, no es sencillo aquel paciente que venía con un dispositivo, ¿sí?, con un desfibrilador,
hablar con los familiares y decirle, mira, creemos que no tenemos otras opciones avanzadas, y antes de que salgas de esta hospitalización vamos a tratar de tenerte lo mejor posible, vamos a ingresarte al grupo de neotropía intermitente, te vamos a cambiar todo el régimen de diuréticos para que en casa cada 48 horas lo puedas hacer endovenoso, y decirle, pero antes de que te vayas también te vamos a desconectar el aparatico que te sacaba de las arritmias. Eso no es sencillo y a ningún paciente se lo dicen, ¿sí? Eso hay que hacerlo. Entonces es supremamente importante porque no solamente envuelve a los paliadores primarios y a los paliadores terciarios, sino también al grupo de electrofisiología, porque muchos electrofisiólogos, digamos que no son muy aptos a desconectar este tipo de terapia. Estos son nuestros dos modelos. Las conclusiones, digamos, teniendo en cuenta estos modelos, sería reconocer la importancia del cuidado paliativo en la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Decisiones de fin de vida, entonces miren ustedes lo importante, concertadas más no improvisadas, ¿sí? Es mucho más fácil que si mi paciente yo lo conozco desde que ingresa a la unidad de insuficiencia clínica cardíaca especializada, yo ya lo tengo estadificado, sé para dónde vamos inicialmente y en ese camino no nos ha ido bien, desde el principio sí es ideal concertar varias cosas. Si llega a ocurrir esto, ¿a ti qué te gustaría? Y concertarla con el cuidador, porque a esas citas nuestras siempre va el cuidador independientemente de la edad. Entonces todas las cosas son supremamente importantes. Inicio temprano de las estrategias en paliación, ¿sí? Entonces fíjense, en estadio C esos punticos verdes, ¿sí? A pesar de que es estadio C, se ven, lo que pasa es que la intensidad de la intervención no es la misma que cuando es estadio D. Y obviamente decir que estas terapias jamás retrasan las terapias que deben ser aplicadas por guías según sea adecuado. O sea, si yo tengo mi paciente en estadio C, independientemente de que yo hable de todo esto, de que considere algunas de las terapias que utilicen cuidado paliativo en estos pacientes, porque utilizar diuréticos en estos pacientes para mejorar síntomas se puede considerar paliación primaria, pero eso no quiere decir que yo retrase ninguna de las estrategias que han mostrado un impacto en morbimortalidad en estos pacientes por guías. ¿Listo? Muchas gracias por su atención.